Hola, buenos días a todos. Gracias por estar presente aquí en esta rueda de prensa. Hoy nos toca presentar a Kramer, que es un jugador con una dilatada experiencia en el baloncesto europeo, donde la mayor parte del tiempo la ha pasado en Alemania, donde llegó a estar en Oldenburg aproximadamente durante, no recuerdo mal, 5 temporadas, y luego a partir de ahí pues en diversos equipos. Él tuvo Ritas, Kinky, el último año en Japón, Jerusalén. Bueno, ha sido el último refuerzo del equipo y bueno, es un jugador que refuerza la línea anterior, que puede jugar en la posición de 1 y de 2 y bueno, y que se caracteriza fundamentalmente por su energía en el juego y que bueno, pues estamos muy contentos de que haya decidido fichar con nosotros y les dejo para cualquier cosa que le quieran preguntar. Bueno, ¿empiezan las preguntas? ¿No hay preguntas? Está tímido. David, bueno, primero. Espera, que no se te ve. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, reitero los saludos, buenos días a Chris y a Willy. La primera quería preguntarle a Willy cómo encuentra a Chris, cómo es el rastreo que hace para encontrar este perfil de jugador no tan conocido para el aficionado medio, y qué es lo que habla con Porfi para reforzar el último jugador de la plantilla. Bueno, nosotros una vez que conseguimos los jugadores, digamos, que conformaban la base de lo que iba a ser el equipo este año, sobre todo de los que ya estaban, como hablando de la línea exterior siempre, como Andrew o EJ, y luego la incorporación de Dylan y Nico, pensábamos que el jugador que tenía que complementar a estos jugadores era un jugador bueno, de corte defensivo y que fuera un jugador también polivalente, pero sobre todo que tuviera o asumiera unas características muy determinadas en el juego, porque es verdad que durante todo el verano tuvimos ofrecimientos de muchos jugadores que respondían a características parecidas a los que ya teníamos, de jugadores escoltas o escoltas bases muy anotadores, con mucha calidad para anotar, pero pensábamos que podía ser más de lo que ya teníamos. Entonces buscábamos algo diferente, y en ese sentido yo creo que Chris, en lo que es la normalidad de jugadores, estos combos 1 y 12 que suelen haber en el mercado, donde muchos responden a ese jugador que le gusta mucho anotar, o tipo EJ, tipo Dylan, creo que Chris te da algo diferente en cuanto a energía, en cuanto, por supuesto, a su experiencia, al tono defensivo. Evidentemente, luego en ataque, con su experiencia, pues es un jugador que pierde muy pocos balones, que tiene un buen ratio de asistencias pérdidas, en fin, que es un poco más específico y que redondeaba un poco al resto de jugadores que yo creo que ofensivamente pues no tienen problemas para anotar. Y entonces dejamos pasar muchos jugadores con otras características más anotadoras para buscar este perfil, y creo que sin duda y con diferencia, el que mejor se adaptaba, el número 1 de la lista, era Chris, y por eso está aquí. Sí, Moisés. Buenas tardes a todos, buenas tardes Willy y a Chris, darle la bienvenida, desearle mucha suerte para la próxima temporada y preguntarle qué motivó su fichaje por el Gran Canaria, por qué la elección de Gran Canaria y cuáles pueden ser, piensa, sus objetivos particulares y a nivel grupal el próximo curso. Muchas gracias. What was the main reason to come here, and what is your personal goal and the team goal for the next season? You know, I've always wanted to play in the ACB. I've had a great respect for this league, and you know, I've never
had the chance to play. So when the opportunity came, to play for Granca, I was really excited. It was a great opportunity. Trying to get back to the winning ways that Granca's had in the past, and I'm excited to help make that happen. Personally, I'm just trying to do anything I can to help the team win. Organize the game, facilitate, play defense, score, whatever it may be. I just want to win basketball games. And, for goals, I think, every team has the same goals. Everybody wants to win as many games as possible. We want to reach the playoffs. We want to do all of this stuff. But, it all starts in practice. We're laying the foundation right now, and we have to keep building on that day by day to put ourselves in position to win as many basketball games as possible. Bueno, lo primero, la razón principal es que él tenía muchas ganas de venir a la Liga CB, una liga que siempre respetó mucho y que no había tenido oportunidad hasta ahora de haber jugado aquí, y que agradece muchísimo la oportunidad del Gran Canaria de poder hacerlo, y que se siente muy, muy emocionado de esta oportunidad, que el objetivo personal suyo es intentar hacer lo que el equipo necesita para ganar, bien sea organizar el juego, bien sea anotar y por supuesto defender, y que el objetivo normalmente del equipo suele ser siempre el mismo para todos los equipos, ¿no? Que es intentar ganar el mayor número de partidos posible, y lógicamente pues si eso repercuta, pues como puede ser de otra manera, pues jugar el playoff o conseguir los mayores logros posibles, pero que esto al final también objetivo del equipo es trabajar duro día a día para conseguirlo. David. Quería preguntarle a Chris sobre, Willy ha destacado el aspecto defensivo, pero ¿cómo se ve él? ¿Qué quiere aportar a la plantilla? Porque como están las piezas de AJ y Dylan, parece que en ellos va a recaer la parte ofensiva. ¿Qué espera él con la competencia que hay, incluido a Andrew Albisi? ¿Qué le transmite Porfi en cuanto a salte a la cancha? Si le vamos a ver defender a la gran amenaza del equipo rival, y también si nos puede desvelar un poco qué fue lo que habló con Miguel Rodríguez, con el entrenador asistente que coincidió en Oldenburg. Okay. Everybody talk about your different skill, but in this team, for example, you have Jay Slaughter, Dylan. What do you think you can give us exactly in this team, in offense, or at the same time, if you can say exactly what was the conversation with the assistant coach in order to talking about Gran Canaria exactly, and at the same time, what if Porfi, the coach, say something specific about the. There is great players, in the guard positions. Dylan can really score. AJ can really score. He's really good in the pick and roll. Andrew's a good facilitator, play defense, a good scorer as well. So, right now I'm learning, this is my third practice. Learning the positions to get these guys in position to be successful. I played this role in college of just, setting guys up for them to be successful. And, if they're successful, the team wins. At the end of the day, that's all that matters. There's going to be games where, the defense, really keys in on them, or maybe they're having an off night, and some of that offensive load might go to me, and I just have to be ready for that. But I'm just trying right now to organize the game, play pick and roll, create an advantage, move the ball, because it's not just the guards. At every position we have really good players,
And the slightest advantage can really give us a big advantage offensively. So, you know, that's what I'm going to try to do. And then defensively, just, you know, basically bring my hard hat, you know, come pick up the ball full court, try to change the game defensively. And then the second part, the assistant coach from Oldenburg, I don't know who said it, said that my behavior or my character is toxic. And personally, I've never heard that before. You know, I saw the tweet, but I ignored it. My assistant coach in Oldenburg just decided to politely, you know, tell him that, you know, he was incorrect. But, you know, at the end of the day, when you're in this position, you know, there's going to be people that like you and don't. You just have to live your life and go out there and do the best you can. You know, I'm going to try to be the best teammate I can, and just try to support everybody on the team. Ok, la primera parte sobre el juego, evidentemente él intentará, sabe que hay muchos jugadores buenos en esa posición, que tanto EJ como Dylan tienen mucha facilidad para anotar, para jugar bien el bloqueo directo, igual que Andrew, pero él cree que también él puede jugar en ataque organizando, creando ventaja, moviendo el balón, cambiando los partidos defensivamente, y que ese puede ser su rol, y que también, bueno, que es el tercer día aquí de entrenamiento, y que también lo tiene que ir viendo poco a poco y adaptarse, pero que bueno, que es una posición que él ha hecho siempre y que piensa que se va a acostumbrar. Con la segunda parte no lo he entendido muy bien, lo de la parte de, no sé si me vas a dar una mano porque... Sí, él habló, no sé si se me escucha de aquí. Sí, Sí, sí. él habló David le preguntó por que le había dicho el entrenador Miguel Rodríguez, pero él entendió más por un tuit que salió ahí de una persona que le dijo que tenía una personalidad tóxica, ¿no? Le han enlazado las dos cosas y bueno, básicamente ha dicho que él lo leyó y tal, pero lo ha ignorado porque es algo que nunca se lo han dicho en su carrera deportiva y que va a intentar ayudar a todos sus compañeros y ser un buen compañero, que cree que lo ha sido durante toda la carrera y que de manera correcta, pues su entrenador ayudante en Oldenburg salió desmintiendo que era una persona tóxica, ¿no? Un compañero tóxico. Sí, mi pregunta iba por eso, por qué le había transmitido Miguel, si era un sentido bueno, no hay los tweets de eso, no sé de dónde salen, iba por lo que habló con Miguel. He asked you more about the private conversation you had with Miguel, more than for the tweets. The Gran Canaria coach. About coming here, okay. Miguel was awesome, you know, when, you know, Gran Canaria expressed the interest, and, you know, he was the first person I reached out to, and he had awesome things to say, you know, from the club side as an organization, but then as a fan as well. So, you know, he was great in giving me a bunch of information on, you know, living in Gran Canaria. You know, he's been great since I've been here with restaurants and, you know, places to go and see, where to live at. So, you know, I'm really grateful for Miguel. And, you know, hopefully he can come, you know, back from Oldenburg and watch a game while I'm here. Bueno, que Miguel es una increíble persona y que él habló muy bien de cómo se vivía en la isla,
todo el tema de restaurantes, todo el tema, y que él piensa que pueda estar aquí muy a gusto, igual que estaba en Oldenburg, y que solo le habló cosas magníficas de lo que era el equipo y de lo que era la ciudad, y que estaba encantado porque era una gran persona con la que estuvo ahí. Carlos, quería preguntar. Sí, buenos días a todos. Bienvenido, Chris. Yo quería preguntarle un poco por su ambición defensiva, si disfruta defendiendo, y si no te importa, Willy, pues se la lanzo yo mismo en inglés y así Por favor, lo hacemos, por supuesto. lo hacemos más rápido. Welcome, Chris, to Gran Canaria. Good luck for the season. Want to ask you about your skills defending, your energy. You enjoy playing defense. That is your secret. Yeah, thank you for the welcome. In college, my freshman year, there was talks about redshirting. I was gonna have to sit out a year, and I didn't want to do that. And the coaches came to me and said, if you want to play, you have to be a defensive stopper. And so that's what I have to do. So I worked, and then I didn't end up redshirting. I ended up being, 4 times All Big Ten defensive team, 2-time Defensive Player of the Year. And that's something I've tried to carry over to my professional career because I had a lot of success with it. It's gotten me a lot of easy baskets with steals and helped my team win a lot. But I think the defensive part is a lot of pride, and it can really change the game offensively for your team. Going up there, setting the tone, picking the ball up, full court. It's kind of contagious. Everybody else picks up the intensity. You get a couple steals. When the game's not going very well offensively, when you get a couple steals and easy baskets, it starts to feel good. You start to make some shots, and the game can really change. ¿Lo traduces tú o lo traduzco yo? ¿Lo traduzco yo? ¿O lo traduces tú directamente? Como quieran, Jota. No, si lo ha entendido. Bueno, que me da igual, como quieras. Vale. No, que él, cuando estaba en la universidad, estuvo 4 años allí. El entrenador le dijo que de ahí le nace todo el tema defensivo, que si quería jugar en ese equipo tenía que defender, y él tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer si quería jugar, porque esas fueron las instrucciones. De hecho, de los 4 años que estuvo en su universidad, durante 2 años fue nombrado el jugador defensivo de la temporada, y luego ya pues cuando vino a Europa, pues evidentemente mantenía ese nivel defensivo, y él cree que todo es importante en el juego, pero que él puede cambiar muchas veces el juego desde la parte defensiva, además luego metiendo mucho ritmo en ataque, jugando en transición, y que eso luego puede hacer que haya una mejora en el rendimiento ofensivo del equipo, y que es lo que viene haciendo todos estos años, y que sí, forma parte, que todo empezó en la universidad cuando le dijeron que o hacía eso o no jugaba. ¿David? Quería preguntarle a Chris sobre, ha tenido 2 lesiones relevantes, una contra el Valencia, que nos estremeció a todos cuando estaba pegando aquellos gritos ahí en la cancha del Valencia. Quería preguntarle cómo se supera, cómo se lleva en el aspecto mental, y si eso se arrastra años después, si no piensa en esas lesiones para poder rendir en la cancha. What about your injury? He remember when you played in Valencia, was incredible teammate, and with the time, how you overcome that situation in your mental, to improve. Yeah. There's no doubt that was the low point of my career. At that point, before I tore my ACL, I was arguably playing the best basketball of my career.
you know, something I've done thousands, millions of times playing the game of basketball, pushing in transition, go up for a layup, and, you know, I just felt my ACL go. And it was something I knew as soon as it happened. You know, I had a couple days where I really felt sorry for myself. You know, asking a bunch of questions. Why did this happen? Why right now? But my wife was really good picking me up. You know, I got surgery and I just, you know, attacked, you know, rehabilitation. And, you know, half of the rehabilitation is the physical, but the other half is the mental. And, you know, the mental definitely is the harder part to overcome. You know, physically you can do stuff, but mentally you hold yourself back. And so, you know, it probably took 9 months to a year before I really felt physically and mentally back to normal. So it was a lot of daily work to get back, and then, you know, fast forward to February of last year when I tore my meniscus. You know, some of those old thoughts come back. You know, like, is this the end? Am I gonna have to retire? But you know, you have to fight those demons and you know, take it day by day, and you know, really work on yourself mentally and physically. And you know, I'm just happy to be here, healthy, you know, ready to play for Gran Canaria. Ok, dice que, bueno, que fue realmente duro su lesión de ligamentos, porque justamente en ese momento era el mejor momento de su carrera deportiva, que él, pues, acostumbrado a correr el contraataque, a hacer bandeja, a jugar muy físico, y que fue un momento muy duro. De hecho, durante un par de días él se preguntaba que por qué a mí, que por qué le ocurrió esto, que por qué pasaba todo lo que le estaba pasando, pero que ahí fue clave su mujer, que lo llevó para adelante y fue algo muy importante, que luego tuvo que hacer una recuperación muy dura, que al final, para estar al mejor nivel o para estar normal, está cerca de un año, entre 9 meses y un año, y que no solo es la parte del trabajo físico, sino también el trabajo mental para estar recuperado, que los tuvo. Luego es verdad que le volvieron esos pensamientos negativos cuando el año pasado con Japón él se lesionó el menisco y volvió a tener un momento así malo de pensamientos negativos, pero que también los ha superado tanto física como mentalmente, que ahora realmente está encantado de estar aquí en Gran Canaria, totalmente sano y muy contento de estar aquí. La última por mi parte, yo quería preguntarle por su evolución en sus años como profesional. Si quieres se la hago yo, Will. Sí, claro. The last one, please. I want to know about your evolution as a player here in Europe, offensively, particularly. I mean, what fundamentals did you improve the most as a pro? You know, coming from, you know, college, being that just mainly defensive minded, you know, I just had to take steps every year. My first year when I came, I was really raw, just an athlete. You know, they put the ball in my hands to play point guard, and, you know, I had to learn how to play pick and roll. I had to learn how to, you know, organize the game and get other people involved. So those are the steps, and as I've gotten older, you know, I've tried just to improve, you know, the outside shooting, three-point shooting, you know, off the dribble, pick and roll, catch and shoot. You know, those are the biggest things that I've tried to do, you know, while still keeping, you know, the defensive mentality. Bueno, dice que
que evidentemente cuando estaba en el cole su mentalidad era totalmente defensiva, y cuando vino el primer año ya a Europa se dio cuenta que tenía que mejorar lo que normalmente hace un base aquí en Europa, que era organizar el juego, jugar el pick and roll, y que en esa idea ha ido mejorando, de hecho también en su tiro de tres, y que hay organizar el juego, lo que hace un base, y en eso cree que cada año ha ido mejorando, básicamente en esto, organizar el juego, el pick and roll, en parar y tirar después de ese pick and roll, y en mejorar su tiro exterior, y es lo que cree que ha ido evolucionando principalmente en estos años en Europa, y que lo que nunca ha dejado atrás ha sido su mentalidad defensiva, además de añadir esto a su juego. David. Chris, quería preguntarte, ayer Milan decía que el equipo jugaba para ganar la Liga y la Eurocup. No sé si, antes decía que bueno, ganar el máximo número de partidos para intentar el playoff, pero no sé si también comparte la idea de Dylan de intentar ganar la Liga y la Eurocup. Dylan yesterday said he wanna win the Euro Cup and the ACB League. If you think the same or what? You know, I like where Dylan's head's at. You know, as a competitor, you want to go out, you want to win everything. You know, and you know, we're in Euro Cup, we're in the ACB. We have to have the mentality that we want to go out there to win. You know, it doesn't matter if we play Barca, we play Real Madrid. We have to go in with the mentality that we're going to win, and you know, we got to let the chips fall as they may on the court. But we have to go into the mentality, or go in on the court with the mentality that we're going to win. We can't step on the court, you know, with a losing mentality. So, you know, I like where Dylan says that, you know, with those goals of the season. Dice que le encanta lo que dijo Dylan, que lo comparte, que esa es la mentalidad que tiene que tener el equipo, que sabe que está Madrid y Barcelona, pero que en el campo hay que intentar ganar siempre, y que por supuesto que le gusta mucho lo que dijo Dylan, pero que luego el campo te pondrá en tu sitio, no, pero eso es otra cosa, la mentalidad es intentar ganar siempre. ¿Una pregunta más? ¿No? Gracias.